Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Considerábamos en la anterior meditación que estamos llamados a la santidad. Ese es nuestro fin, porque el Señor nos ha querido hacer partícipes de su vida divina, con un acto de amor infinitamente generoso. El Señor quiere hacernos partícipes de su vida bienaventurada, de su vida feliz, y la felicidad está en Dios, y por tanto nuestra felicidad está en la santidad que nos une a Dios. Pero a ese fin y ese deseo nuestro de felicidad se opone un enemigo interior, ¿no? No es un enemigo de afuera, no es ni la economía, ni la corrupción, ni las drogas, es un enemigo que tenemos dentro, no son los masones, ¿no? Es un enemigo que tenemos dentro. Y ese enemigo se llama pecado, pecado. Como seguramente recordaremos, la Sagrada Escritura nos cuenta el primer pecado cometido por el hombre. Es el pecado de Adán y Eva en el principio. La Sagrada Escritura, el autor de ese libro sagrado, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero cuenta un acontecimiento real, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Dice así el relato del Génesis, capítulo 3. La serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿con que os ha mandado Dios que no comáis de todos los árboles del paraíso? Recordemos que Adán y Eva fueron creados en un estado de santidad y justicia original. Estaban en gracia de Dios, vivían en una santidad plena, vivían a Dios cara a cara, conversaban con Él. No tenían inclinación al pecado, además. No había el deseo del mal. Había integridad en las pasiones, la inteligencia, la voluntad y los sentimientos, todos apuntaban a la misma dirección, a Dios. Además tenían los dones preternaturales, ¿no? De la inmortalidad, estaban destinados a no morir, la impasibilidad, no había dolor, no había sufrimiento, la ciencia infusa, veían con claridad las cosas sin necesidad de estudiar. Bueno, Dios los adornó con un montón de dones, pero les puso esa condición que veíamos esta mañana, una condición para que demostraran libremente que estaban sujetos a Dios, que le elegían a Dios, que le amaban a Dios. Y entonces aparece la serpiente, que es el demonio, como sabemos bien, que es un ángel caído, malo, condenado y envidioso de los hombres que tenemos la posibilidad de vivir junto a Dios, nos tienta para llevarnos con Él a esa vida miserable lejos de Dios. Y entonces se acerca la mujer, la serpiente a Adán y Eva, y los tienta. Siempre la tentación es diabólica. El diablo existe, ¿eh? Existe y actúa. Y por eso es importante rezar, encomendarse a Dios cuando vienen las tentaciones. No le tengamos miedo, porque está el diablo, pero nosotros tenemos a Dios en el alma cuando estamos en gracia. Tenemos a la Virgen, tenemos al ángel de la guarda, pero hay que rezar. Aquí Eva se deja tentar, se deja tentar, se deja apartar del camino del cielo.
No nos olvidemos de esto. Detrás de cada tentación hemos de ver siempre al diablo. Siempre. Aunque se vista de seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el diablo se vista de algo lindo que nos atrae, es diablo, cochino, fuera de acá. Así le tenemos que decir. Bueno, no nos asustemos por las tentaciones. También fue tentado Jesucristo, como leemos en el Evangelio. La tentación por eso en sí misma no es pecado. Si se rechaza, incluso es un acto de virtud, porque hemos superado esa dificultad. ¿Y por qué entonces Dios permite que seamos tentados? Para que ganemos méritos para el cielo. Y sobre todo para que le demostremos libremente que le elegimos, que le amamos, que apostamos por Él. Y pensemos siempre que toda tentación, por grande que sea, toda tentación con la ayuda de Dios puede y debe ser vencida. Si no pudiera ser vencida, no sería pecado. Dios no nos pide imposibles. Sería injusto. Y cuando vencemos la tentación, conseguimos méritos para el cielo. Vamos juntando puntos, ¿no? Para el cielo. Y sobre todo, vamos creciendo en amor de Dios, que es lo que más nos importa. Bueno, continuamos con el relato bíblico. La serpiente, el demonio, le tienta con esa pregunta insidiosa, con que Dios os ha mandado que no coman de todos los árboles del paraíso. Y le respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni toquéis siquiera, ni lo toquéis siquiera, no vayas a hacer que muráis. Y aquí Eva comete un grave error sobre el cual tenemos que estar advertidos. ¿Y cuál fue este grave error? Que entró en diálogo con el demonio. Al diablo no hay que darle ni la hora, como como dice el dicho, al enemigo ni la hora. No hay que dialogar con la tentación, no hay que entrar al diálogo con la tentación. No nos olvidemos que el demonio es un ángel poderoso, inteligentísimo, mucho más inteligente que nosotros, nos va a terminar engañando, como la engañó a Eva. Además, la mejor manera de vencer la tentación es rechazarla enseguida, al primer chispazo, fuera, lo apago. Es más todavía, evitar las tentaciones, evitar la ocasión de pecado. San Ignacio de Loyola decía que el que evita la ocasión evita el pecado, lógicamente. El mejor modo el mejor modo de evitar el pecado es evitar la tentación, no entrar en diálogo con el demonio, porque es como ponernos a boxear con uno más grandote. Mejor no pelees. Si viene un grandote, si viene Mike Tyson a decirte, vení, peleemos, salí corriendo. Salí corriendo. Pero la mujer entabla la conversación con el demonio. Y cuando se dialoga ya se ha dado el primer paso para cometer el pecado. Y abrimos la puerta al pecado. Y comienza el diálogo. Dijo la serpiente a la mujer, no, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. No, no moriréis, les dice el demonio. Les miente, porque el diablo es el padre de la mentira, embustero desde el principio, así lo dice la Sagrada Escritura, mentiroso y padre de la mentira. Miente, miente, miente. No hay que hacerle caso. En toda tentación el diablo miente, porque presenta el pecado como algo bueno. Obviamente es inteligente, ¿no? Él sabe que si nos presenta el pecado con su verdadera cara miserable, salimos corriendo. Entonces lo envuelve en algo lindo. Siempre digo que el pecado es como una torta riquísima a los ojos, ¿no? Toda decorada, con confites, chocolates, todo lo que te gusta, ponele merengue duro, no sé, lo que te guste, ponele toda la torta, a los ojos espectacular, pero por dentro está envenenada. Hacé de cuenta que tenés una torta riquísima por fuera y por dentro envenenada. ¿No es verdad que no la comerías? Eso es el pecado. Se presenta a la vista como algo atractivo, pero por dentro está envenenado. Son como esos choris que venden afuera de la cancha. Ahora ya no hay de eso, ¿no? Por la pandemia, pero que uno
huele y dice, qué rico, me comería ese chori. Y uno come uno o dos y al día siguiente, chao, ¿no? Está con un ataque al hígado, porque eso que parecía atractivo no tiene ninguna cuestión higiénica y bueno, hace mal a la panza. Así es el pecado, así es el pecado. Pero fíjense con qué les miente y los tienta al mismo tiempo. Les dice que no morirán y no solo eso, les dice, se les abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Los tienta con la soberbia, porque los quiere poner a la altura de Dios, estar a la altura de Dios. En realidad este pecado es muy actual, es el pecado también del relativismo, de decir, yo soy el conocedor del bien y del mal, yo soy el que decide qué está bien y qué está mal. A mí Dios no me dice nada. Son esos que dicen, ¿y a mí qué me tiene que enseñar la iglesia? Nada, yo decido, yo soy una persona madura. ¿Quién me tiene que a mí imponer ninguna cosa? Yo decido como lo siento yo. Las cosas son como las siento y no como son. Ese es el relativismo y es la soberbia, es querer ser el dueño de la verdad. Y el único dueño de la verdad es Dios, que ha creado y ha hecho la creación y le ha puesto unas reglas. Y hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Independientemente de cómo las sintamos nosotros, o si nos gusta a nosotros, o no nos gusta, o si pensamos nosotros de una manera o no la pensamos, es como lo ha pensado Dios. El diablo les tienta con esto. Seréis como dioses. O sea, Dios no va a existir. Sos vos Dios. Sos vos el que decidís qué está bien y qué está mal. Esa fue la tentación. Una tentación muy actual, repito, muy presente. Mucha gente dice esto. No, a mí que nadie me diga qué tengo que hacer. Ni la iglesia, ni nadie. Yo decido como lo siento. Bueno, esa es la tentación peor, la de la soberbia. Y en esa tentación cayeron tontamente Adán y Eva, porque además es caer tontamente, porque lo mejor es hacer las cosas como Dios las quiere, no como nosotros las queremos. Y Dios sabe mucho más. Y Él ha sido el que ha diseñado la creación y le ha puesto unas leyes, unas reglas. Él hizo el manual de instrucciones, Él sabe. Nosotros no tenemos ni idea. Tenemos una inteligencia de mosquito al lado de la de Dios. Por tanto, es mucho mejor hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos que como nosotros pensamos que tenemos que hacerlas o como nosotros nos gustaría hacerlas. Bien, sigue diciendo el Génesis. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también de él a su marido, que también comió. Y ahí se pudrió todo. Prefirieron un bien aparente antes que a Dios mismo, que la suma bondad. Y en eso consiste el pecado, en preferir a un bien aparente que a Dios. Es un desprecio a Dios. Es decirle a Dios, mira, yo prefiero esto. Esta porquería me interesa más que vos. Porque son porquerías las que nos ofrece el diablo. Pero preferimos esas porquerías que a Dios. Por eso en el fondo también el pecado termina siendo todo pecado, un pecado contra el primer mandamiento, no poner a Dios como lo primero y más importante en nuestra vida. Termina siendo un desprecio a Dios. El pecado es realmente un misterio de iniquidad, porque el pecado es ofensa a Dios. Se dice fácil, ¿no? Ofensa a Dios, ofender a Dios, a un Dios tan bueno y tan grande como vos, como le decimos con el pésame. Señor, un Dios tan bueno como vos y te ofendemos tantas veces. Perdón, perdón, Señor, porque sos tan bueno y nosotros, sin embargo, tantas veces no somos buenos con vos. Pensar que nos has dado la vida, nos has dado la fe, nos has dado una familia, nos das salud, nos das inteligencia, nos das un montón de cualidades y nos regalás muchísimas cosas todos los días, aire para respirar, paisajes, el agua. A veces hay cosas que son muy elementales y son súper importantes para nosotros y Dios nos las regala todos los días. Sos tan bueno, Dios, con nosotros y sin embargo nosotros tantas veces
te fallamos. Perdón, Señor. Te decimos de corazón como David, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. El pecado, por eso siempre se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Decía San Agustín que el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios y nos va alejando de Dios. Por eso es muy importante, en primer lugar, reconocer nuestros pecados, verlos, para después pedir perdón, porque esa es la manera de volver a Dios y de no alejarnos de Él. Seguramente recordarás la historia del rey David en la Biblia, que es impresionante. Te la hago cortita. El rey David, que fíjate, fue un rey de Israel elegido por Dios, que hoy es venerado como santo e incluso ha compuesto libros de la Biblia, por ejemplo, los Salmos. Bueno, libros de la Biblia. Gran parte de los Salmos han sido compuestos por el rey David. Bueno, el rey David, nos cuenta la Biblia, un día, por descuidar la vista, fíjate cómo muchas veces las tentaciones entran por los ojos, por eso hay que cuidar la vista. El rey David, desde su palacio, se puso a espiar a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el río. Y era la mujer de un general suyo, la mujer de Urías, el tesbita, un hombre leal, fiel de su ejército. Y bueno, se tentó con esa mujer y la mandó a llamar. Betsabé se llamaba. La mandó a llamar a su palacio. Y bueno, pasó lo que iba a pasar. Si uno se mete en la ocasión, termina seguramente embarrado. Y la cuestión es que Betsabé quedó embarazada y le mandó a decir al rey David que estaba embarazada. Y hacía mucho tiempo que su marido no estaba con ella porque estaba en la guerra. Así que el único posible era él. Cuestión que de repente vuelve su marido de la guerra, pero antes de ir a su casa pasa precisamente a verlo al rey para darle cuentas porque era un general. Y el rey, astuto, le dice, bueno, no vengas, hace mucho que no estás en tu casa, primero andás con tu mujer, estás con ella un tiempo y después vení y me contás. Pero él no quiso y se empeñó, no, yo soy un soldado y tengo que estar aquí, tengo que darle cuentas después. Bueno, después voy. Y se empeñó y no fue a lo de su mujer, se quedó durmiendo en el palacio, a la puerta del palacio, bueno, al día siguiente seguía ahí, bueno, y no quería ir con su mujer, entonces David no sabía qué hacer y no se le ocurre peor idea que mandarlo al frente de guerra de nuevo. Pero al mismo tiempo manda una carta a otro general diciéndole, mándenlo al frente, que muera. Y eso hizo. Y terminó muriendo Betsabé. No, Urías. Terminó muriendo. Bueno, o sea, fíjate, David cometió un adulterio y después un homicidio. Cuestión que estaba David en su palacio y se aparece el profeta Natán, que le canta las 40. Y le dice, empieza suave, le empieza contando un cuento. Había una vez dos hombres, uno muy rico y otro muy pobre. El muy pobre tenía su familia, su mujer, sus hijos y una oveja. Era todo su capital, una oveja, que la cuidaba como una hija más. La bañaba, la peinaba, la tenía impecable. Y el rico tenía cabezas de ganado, montones, tierras, tenía de todo. Y un día viene un amigo del rico a hospedarse en su casa de visita. Y el rico no se le ocurre mejor idea que ir a robarle la oveja al pobre para hacer un asadito para su amigo. Se la roba, la carnea y se la comen. Y cuando le estaba contando esta historia a Natán al rey David, el rey David se enfurece. Le dice, ¿cómo es posible? A ese hombre hay que matarlo. Es una gran injusticia. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, que teniendo todo te fuiste a buscar a la mujer de Urías, que es un hombre fiel tuyo. Y
y cometiste adulterio, y no contento con eso, luego lo mandaste al frente de batalla para que muriese y murió. Y entonces abre los ojos el rey David, se da cuenta de su pecado. Fíjate qué importante es, a veces con nuestros amigos en el apostolado, abrirles los ojos. Siempre, todos necesitamos un Natán que nos cante las 40. No siempre hay que pegar gritos ni ser, pero amablemente tenemos que decir las cosas. Mirá, eso te hace mal. Ese camino que estás llevando te hace mal. Deja esa mala amistad o lo que sea, ¿no? Bueno, para David fue vital la conversación con Natán porque abrió los ojos y pidió perdón a Dios por sus pecados y se puso a hacer penitencia, se vistió de saco de ceniza y dormía en el piso y no comía y hacía ayunos y compuso el Salmo 50 o 51, según la numeración pueden buscarlo, es muy lindo, el Salmo Miserere, que empieza diciendo: Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí, cometí la maldad que aborreces a tus ojos, conviérteme, cámbiame mi corazón de piedra por un corazón de carne como el tuyo. Un salmo lindísimo, lindísimo, lindísimo. San José María lo rezaba todas las noches postrado en tierra, como un acto de humildad y de arrepentimiento por sus pecados antes de irse a dormir. Y Dios le perdonó ese pecado a David. Y David terminó siendo un gran santo. Por eso, a pesar de los pecados, hemos de tener mucha esperanza, porque Dios está dispuesto siempre a perdonarlos y no se cansa de perdonarlos, como nos decía el Papa al comienzo de su pontificado. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón a veces, pero Él no se cansa de perdonarnos. No tengamos miedo de pedir perdón por nuestros pecados. A veces podemos tener la tentación de pensar, no, eh, siempre son los mismos pecados, ¿para qué me voy a ir a confesar? Al revés. Mejor que sean los mismos pecados, por lo menos no hay otros nuevos. Pero es una tentación y es soberbia, es decir, son siempre los mismos pecados, entonces no me voy a confesar. Es como que, ¿no? Que terminamos de reconocer que sí, somos débiles y volvemos a caer, a tropezar en la misma piedra. No pasa nada. Mientras haya arrepentimiento, mientras haya humildad y pidamos perdón, no pasa nada. Decía San José María, no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte. Y la muerte para nosotros es vida. Aunque hayamos cometido el peor de los pecados, no pasa nada. No sé, maté a una persona o a 10.000 personas, yo qué sé, tiré una bomba, no sé, robé un banco. Bueno, no pasa nada. Bueno, no hagamos esas cosas, lógicamente, pero si hubiéramos tenido la desgracia de cometer semejante cosa, no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Todo en esta vida tiene arreglo, menos la muerte. Y la muerte para nosotros es vida. Y el arreglo es confesarse, ir a pedir perdón con humildad. Y si hace falta, reparar también, ¿no? Con otras personas, porque si uno roba, tiene que devolver. Si uno le hace un daño a otra persona, tiene que pedirle perdón, tiene que buscar reparar. O de palabras, si uno insultó a alguien, bueno, yo qué sé, perdóname. Uy, pero siempre caigo en lo mismo y ¿qué va a decir el Padre si me voy a confesar de nuevo? Va a decir, qué bueno, qué humilde, no se cansa de pedir perdón. San José María nos enseñaba a los sacerdotes que teníamos que estar dispuestos a confesar del mismo pecado a la misma persona varias veces en el mismo día si hiciera falta. O sea, porque la misericordia de Dios es infinita. Y si hay arrepentimiento, que el arrepentimiento y el dolor de los pecados tenemos que pedirle a Dios que sea como la sangre que llega a la herida inmediatamente. Si hay ese arrepentimiento, Dios se complace en perdonarnos. Si hay, dice Jesús en el Evangelio, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 1000 justos que no necesitan penitencia. Y basta leer la parábola del hijo pródigo. La alegría que tiene Dios en perdonar a ese hijo suyo, a pesar de la bajeza que cometió ese hijo contra él. Yo te recomiendo leer la parábola del hijo pródigo despacito
Y todas las parábolas de la misericordia que están en el capítulo 15 de San Lucas. Ahí se nota cómo hay gran alegría en el cielo cuando vamos a pedir perdón. Gran alegría. Suenan las campanas de alegría en el cielo cada vez que vamos a confesarnos. Ahora se hace más difícil la confesión, pero también se puede. Así que si uno pone los medios, se puede. Por de pronto, ya saben, aquí estoy para el que quiera. Mandan un mensajito, lo que sea, se anotan en la página web. Yo voy a estar siempre para atenderlos. Y con barbijo, con distancia, pienso que no se corre peligro. Vengo confesando desde el principio de la pandemia, la verdad, y no me he contagiado, ni he contagiado a nadie, espero, porque no me contagio yo, así que no creo que haya contagiado a nadie. El pecado no hace feliz al hombre, todo lo contrario. Esto también es importante que lo tengamos presente. A veces podemos tener la tentación tonta de pensar, ay, ojalá no existieran los mandamientos, ojalá no tuviera fe y pudiera cometer cualquier cochinada, cualquier chanchada, cualquier tontería. No, 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 no. No. Es que eso nos hunde en el barro, no hace feliz el pecado a nadie, a nadie, a nadie. Los pecados no son pecados porque Dios los haya prohibido. Dios los ha prohibido porque nos hacen mal. Es lo mismo que pasa con un padre y una madre con su hijo. Cuando le dicen, no metas los dedos en el enchufe. No es que esté mal meter los dedos en el enchufe porque se lo dijo su mamá o su papá. Que su papá y su mamá les dijo que no lo metan porque ya de por sí eso es malo, porque si lo meten se va a electrocutar. Lo mismo hace Dios. Nos dice, mira, estos mandamientos, esto no se hace, esto está prohibido. Pero no para arruinarnos la vida, sino al contrario, para que no nos electrocutemos a pecados, para que no nos llenemos de maldad en el corazón y de tristeza y de egoísmo, para que podamos levantar la mirada a Dios. Decía Carlo Acutis, ¿no? Al final es esto, o sea, ¿en qué consiste la santidad? En mirar al cielo. ¿En qué consiste la... Dice, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada a Dios. Si queremos ser felices, dirijamos nuestra mirada a Dios. Ahora, si dirigimos la mirada a uno mismo y a los propios caprichos y a las cosas malas, la consecuencia es la tristeza. Y también decía esto, nuestra alma es como un globo aerostático. Si existiese un pecado mortal, el alma caería a la tierra y la confesión sería como el fuego. Es necesario confesarse a menudo. Y también decía que, poniendo el mismo ejemplo del globo aerostático, decía que para elevarse el globo aerostático tiene que quitar pesos. Y esos pesos son los pecados veniales. Por eso es bueno confesarse frecuentemente los pecados veniales. Aquí les estoy mandando al grupo las mejores frases de Carlo Acutis para que las puedan meditar también. Ya se ha hecho la hora. Nos encomendemos a la Virgen. Ella que, que es toda limpia, toda pura, sin pecado concebido. Ella detecta como nadie la maldad del pecado, que nos mantenga siempre vivos a nuestros ojos la maldad que hay en el pecado y nos ayude a huir de él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, ahora seguimos, vamos a rezar el rosario, que es la gran arma para vencer el pecado. Bueno, y inviten a todos.